Es tiempo de un nuevo programa de Pulso TV Mercados, donde hablaremos con el analista de Penta Markets, Sebastián Valdivieso, que nos acompaña desde ya, acerca de la situación en Estados Unidos en términos generales y también del mercado de Wall Street. Buenas tardes, Sebastián. Hola, Antonella. Pareciera ser una semana con poco movimiento, pero aún así han salido algunos que otro dato de Estados Unidos que podría marcar de alguna forma u otra lo que podría venir para la Reserva Federal y también un poco influir en Wall Street. ¿Qué podemos decir y cuál es el balance que hacemos de estos últimos datos y de la situación en general? A ver, los datos que están mostrándose en Estados Unidos son datos que en el balance general podemos decir que son datos mixtos. Es decir, hay datos en donde vemos una tendencia a una recuperación positiva, pero en otros datos hay algunas tendencias a la baja en ciertos aspectos de la creación de empleo. Siempre se puede hacer dos lecturas. Si bien se está creando empleo, no son suficientes todavía como para que la economía muestre recuperación real. En términos de los índices de manufactura, vemos que si bien son expansivos, están en niveles relativamente todavía muy moderados. Es decir, lo que se está mostrando es lo que ya ha dicho muchas veces la Reserva Federal y se viene viendo claramente, que es que la recuperación económica en Estados Unidos, si bien es todavía frágil, es todavía modesta y probablemente se mantenga así durante un tiempo. Entonces eso va a ser, por supuesto, el antecedente principal que va a tomar la Reserva Federal para su reunión del 18 de diciembre, la próxima reunión. Y en esa reunión probablemente, dado los datos que estamos viendo, difícilmente haga algo en términos del famoso o denominado tapering, que es el inicio del retiro del programa de estímulo. Yo creo que lo que va a pasar es que en diciembre la Reserva Federal no va a hacer nada, dado que los datos, como te digo, son mixtos. Y uno de los datos más importantes en términos macroeconómicos que hay que considerar es la inflación. La inflación que estamos viendo, que fue hace poco entregada, que es la inflación interanual, la más importante, está en 0,9%. Y eso es muy bajo. Es decir, hay una inflación que está significativamente por debajo de la meta que tiene la Reserva Federal, que es un 2%. Normalmente los bancos centrales de países desarrollados tienden a tener un 2% como meta de inflación. Está en un 0,9% interanual, eso es muy bajo. Y si consideramos que hay un programa de estímulo vigente, en teoría eso debería haber generado inflación. Si es que la está generando de alguna manera, quiere decir que si no hubiese programa de estímulo podría haber inclusive presiones deflacionarias. Y eso sin duda que el Banco Central, la Reserva Federal, lo toma en cuenta, porque si ve una recuperación económica frágil y débil por un lado y una inflación muy baja, difícilmente va a tomar una medida de retirar el programa de estímulo en el corto plazo. ¿Podríamos decir que finalmente Estados Unidos, entonces, si la economía del país superó los efectos del shutdown de octubre? Lo superó en el sentido de que sí, el impacto que generó el shutdown no fue demasiado significativo, sobre todo porque no es algo de largo plazo, es un evento puntual que se da de vez en cuando, pero no es algo, digamos, estructural y realmente relevante para la economía del país. Entonces yo diría que sí, está superado eso. Lo que hay que tener en cuenta, eso sí, es que ahora nuevamente viene esa discusión o ese debate sobre el o eventual shutdown que podría darse en enero. En enero nuevamente tienen que discutir sobre el presupuesto del gobierno, podrían volver a hacer esto. Y esto ha pasado antes en la historia, ha pasado que un gobierno se le ha cortado el presupuesto más de una vez en un año. Así que eventualmente eso podría darse de nuevo en enero y más todavía en febrero viene la discusión del techo de la deuda nuevamente. Y por lo tanto yo creo que dado esos eventos que vienen, lo conecto con lo que te decía antes, difícilmente la Reserva Federal en diciembre va a hacer algo, porque con datos mixtos, con una inflación baja y con la amenaza que podría darse, dado de que en enero y febrero hay que nuevamente entrar a un debate político, que ya hemos visto que muchas veces es más riesgoso de lo que se quisiera. Entonces creo, como te decía antes, que la Reserva Federal va a mantener su programa tal como está y la economía de Estados Unidos va a seguir en un pie de recuperación, pero muy moderada y modesta, con una confianza de los consumidores y de los inversionistas, en el fondo, que también va a ser relativamente también baja o moderada, dado los eventos que estamos viendo, sobre todo en materia política, que estamos por vivirlos en enero y febrero. Excelente. Ahora bien, Sebastián, desde ayer la noticia la ha marcado el Standard & Poor's, que sigue alcanzando récords históricos y un poco sorprende. ¿Queda algún tipo de gap alcista para este índice? Y si también aprovecho, ¿cuál es el balance que tú haces del rendimiento de este índice a lo largo del año? Bueno, la rentabilidad del Standard & Poor's, en general los índices, ha sido obviamente muy atractiva. Es uno de los años que ha tenido mejor retorno en los últimos, si no me equivoco, en la última década. Y eso, bueno, está influenciado por
dos cosas principalmente. Uno, porque como sabemos hay un programa de estímulo que está vigente y eso impacta. No hay ninguna duda de que impacta el mercado de los bonos y eso indirectamente impacta el mercado accionario también. Pero por otro lado también vemos lo que te decía, la recuperación económica, que es, si bien modesta y es frágil, igualmente está. Y hay que recordar que hace 1 o 2 años atrás estábamos con el tema de la crisis europea y la posible disolución del euro y una situación bastante más crítica. Hoy día Europa está saliendo de eso con dificultades, pero está saliendo. Se está recuperando la confianza de los inversionistas en Europa y en Estados Unidos también, porque Estados Unidos también está mostrando mejores datos que indican que el programa de estímulo, por un lado, está dando resultados y eso está llevando a que la economía muestre un mejor pie hoy que antes. Entonces ahí está el fundamento, digamos, que todavía no es suficiente, pero es un fundamento definitivamente mejor que el que había hace 1 año o 2 años atrás para comprar acciones. Así que yo creo que se justifica este rally. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en la medida que las acciones siguen subiendo de precio y las utilidades no están teniendo un crecimiento tan importante como sí lo están haciendo las acciones, entonces estamos en una situación en donde cada vez más la valorización de las empresas, de las compañías, está siendo menos atractiva. Es decir, en términos simples, cada vez más comprar hoy día una compañía en Estados Unidos es más caro eventualmente. Entonces, la única manera de justificar el precio que tú estás pagando hoy es que las utilidades de los próximos años de las compañías sean mucho más significativas que las que está reportando hoy día. Si la recuperación económica se da en los próximos años, 2014, 2015, en Europa, en Estados Unidos, entonces hoy día se puede justificar lo que estás pagando, porque eventualmente las utilidades van a crecer. Sin embargo, si la recuperación económica sigue siendo modesta, como la vemos ahora, y el programa de estímulo solo sirve para que no haya una caída fuerte en las economías, entonces los precios que tú estás pagando hoy son muy caros para lo que las compañías van a reportar en los próximos años. Entonces, ese es el punto en donde está el debate siempre sobre si hoy día está cara la bolsa o no. En términos generales, yo te diría que no hay una burbuja en el mercado accionario, pero sí está cada vez más caro, está siendo cada vez más caro comprar compañías y no me extrañaría que en el corto plazo, me refiero a los próximos de aquí a 3 a 6 meses, haya una toma de utilidades importante, significativa, que podría darse quizás a partir de marzo cuando nuevamente se vuelva a hablar del tapering. Y eso podría ser un gatillante eventualmente para tomar utilidades. No me extrañaría porque el rally que hemos visto hoy en las acciones es relativamente atípico también. Entonces, con lo que tú dices, me imagino que hay ciertos riesgos que conlleva invertir sobre todo en el Standard & Poor's. Pensando en los inversores, ¿deberían ser posiciones más de corto plazo quizás? Hay que... A ver, yo creo que el inversionista debe tomar la posición que más le acomode a su perfil y eso es importante tenerlo claro. Un inversionista de largo plazo no le sirve tratar de especular en el corto plazo. Generalmente va a perder. Los inversionistas de largo plazo son muy malos en el corto plazo y los de corto plazo también son muy malos en el largo plazo. Así que en verdad un poco la recomendación es al inversionista de largo plazo. A mí me parece que sí, hoy día comprar acciones no es de un gran atractivo, pero definitivamente es mejor que otros mercados. Definitivamente comprar bonos mientras la Reserva Federal sigue interviniendo ahí y mantenga las tasas bajas es un mercado que no tiene prácticamente ningún atractivo, muy poco atractivo para los inversionistas. Por lo tanto, el mercado de bonos del Tesoro está prácticamente fuera de carpeta hoy en día. Así que el mercado accionario parece una mejor alternativa. Así que el inversionista de largo plazo sí, debería entrar, pero debería estar claro que en un momento va a venir una toma de utilidades y puede estar con pérdidas, pero en el mediano plazo, sí, en el mediano plazo creo que va a tener recuperación. El de corto plazo debería, sí, comprar también, pero él sí, como es de corto plazo, debería estar haciendo más movimiento en su cartera, porque lo que te decía antes, sí es muy probable que en algún momento haya una toma de utilidades importante. Y por último, Sebastián, ante el escenario que planteas, y pensando también en el Nasdaq, en los recientes resultados que vimos, ¿podríamos decir que es el momentum de las tecnológicas? Sí, las tecnológicas están en un buen pie y hay una diferencia importante entre hoy, que el Nasdaq está en 4.000 puntos, y los 4.000 puntos que alcanzó el año 2000. Y esa principal diferencia se llama valorización. Hoy día, si bien te decía que las acciones están relativamente caras, en el Nasdaq es otro fenómeno. El Nasdaq el año 2000, cuando alcanzó los 4.000 puntos y lo superó, las valorizaciones eran mucho menos atractivas todavía. Ahí sí que había por eso se llamaba la burbuja, porque en definitiva tú comprabas compañías que directamente algunas no tenían ni siquiera ninguna utilidad. O sea, no ganaban plata y tú pagabas apostando a que en los próximos años fueran a tener utilidades interesantes. Hoy día, en cambio, el pie es distinto. Las compañías, las principales, las más importantes, como Apple, Microsoft, como Cisco, como, qué sé yo, Google, son compañías que están en mucho mejor pie, que tienen crecimiento en sus ventas, su crecimiento en sus utilidades. Son compañías que en términos relativos, en términos de valorización, están relativamente, valga la redundancia, baratas. Y eso significa, o por lo menos a precios no excesivamente caros, digamos. Si no están baratas, digamos que no están caras. Y en consecuencia, el pie del Nasdaq hoy es mucho mejor que el del año 2000. Y si el año 2000 pudo seguir subiendo bastante más, a mí me parece que este año y el próximo el Nasdaq tiene para seguir subiendo.
Excelente, Sebastián. Nos quedamos entonces con este análisis de Estados Unidos y su mercado. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonella. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.